muy buenos días. Eh, Son las 9:37 de la mañana de este viernes 27 de marzo del año 2026. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas BUAP. Hoy estoy en compañía de chicas y chicos de la Facultad de Economía para esta sesión que le llamamos Recomendaciones para escribir un artículo científico. Agradezco mucho las gestiones de la doctora Surizaraí, quien nos ha invitado para estar con ustedes y compartirles algo de lo que tenemos, algo de lo que hemos preparado en este aspecto en lo particular. Sí, para mí es muy importante este globo de texto negro que dice, son recomendaciones de un explicador. Para nada me puedo considerar la eminencia en escritura científica, pero ni cerquita. En realidad, yo lo que quiero es compartir contigo esta expertise, esto que a lo largo de 23 años en la Dirección General de Bibliotecas hemos consolidado con convenio que tenemos con empresas editoriales, casas editoriales, sistemas de información en línea, que nos permiten, por lo menos hoy, compartir contigo estos tips, estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, por eso para mí, antes que otra cosa, es pedirte que desarrollemos en esta sesión sí el pensamiento crítico. Es decir, esta circunstancia en donde es un proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de la información que vas recibiendo en el día a día. ¿Cómo la recibes? Pues a través de lo que ves, lo que vives, lo que reflexionas, lo que razonas o como en este momento, lo que alguien te comunica. Y tú sabrás si después de hacer este proceso intelectualmente disciplinado, lo utilizas como una guía, como una creencia, como una acción, aunque también me gustaría, bueno, no es que me gustaría, pero la definición que hace Glaze también debería de tener por ahí la opción, o lo dejo ir, lo desecho, porque el pensamiento crítico nos da estas posibilidades. Hoy te voy a contar algo, hoy te voy a platicar algo, hoy te voy a compartir algo. Espero que todo te sirva, espero que en la gran mayoría de las cosas estés de acuerdo. Pero aquellas cosas que no, pues simplemente las desechamos, continuamos la vida y somos felices, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante para mí decirte desde el principio eso. Ahora, pasemos a esta parte. Es muy interesante. Mi primera recomendación es particularmente coincidir con lo que hace McKerrow para definir la redacción científica. Dice él, y coincido, y te lo recomiendo muchísimo, que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Mi primera recomendación es eso, que cuando escribes, cuando redactas de manera científica, siempre trata de dar claridad a tus lectores, ser claro, porque a veces se hace lo contrario, tengo que decírtelo. Muchas veces pareciera que esta eminencia en la escritura utiliza un lenguaje tan retórico, rebuscado, técnico, que solamente los que están allá arriba, ¿no? En esos niveles altísimos, pues solamente le entienden. Y los que estamos acá abajo tratando de aprender, de enamorarnos de la ciencia, pues de pronto lo desechamos. Por eso lo ideal es que no importa el grado de conocimiento que tú tengas o vayas adquiriendo, siempre trata de dar claridad a los lectores, pensar en que no, tú sí lo sabes, pero ellos no. Por tanto, enséñales, dales claridad, conviértete en un guía, incluso en un tutor. Entonces, en la medida de lo posible, si eres claro con lo que enuncias, vas a captar lectores que te van a citar, que te van a seguir y por supuesto estamos formando próximos investigadores. Ahora bien, sobre ya el tema que es el artículo científico, pues yo te puedo dar ahí algunos tips, recomendaciones, como que recuerda que un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales. ¿Qué es la originalidad en realidad? Es relativa a la originalidad, por cierto. La originalidad de un texto académico está en escribir de algo de lo que nadie en el mundo ha escrito
¿eso es original? Yo no sé si estoy de acuerdo en eso. Lo original no necesariamente es escribir de lo que nadie se imaginaba. Lo original está en cómo abordas un tema en donde a lo mejor muchos están ahí, ¿no? Crecimiento económico. Bueno, ¿cómo tú lo abordas? ¿De qué manera original lo estás abordando? Producto interno bruto. Bueno, ¿cómo lo abordas tú? Eso es lo original, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de un artículo científico? Defender, pero también replicar teorías. Híjole, en economía, imagínense, de alguna manera, al ser una ciencia en constante evolución, movimiento y todo esto, la defensa o la réplica de teorías es bien importantísima. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Seguimos leyendo el libro con tintes liberales, neoliberales, comunistas, izquierdistas, derechistas del siglo pasado, sin dar la oportunidad de que hoy en día a lo mejor vivimos una nueva realidad económica, por ejemplo. Y entonces, de alguna manera, podríamos replicar las teorías que efectivamente eran importantes en principios del siglo pasado, pero que a lo mejor hoy en día pueden estar en desuso, o el contrario, ¿no? Aquellas cosas que hace 2, 3 siglos no eran importantes, a lo mejor vuelven a ser importantes. Entonces, siempre hay que ver de qué manera defendemos o replicamos teorías. Y además, muy importante, que nuestro artículo científico contribuya al avance del conocimiento. Y es que esto es bien interesante, chicas, chicos. Se decían frases en el siglo pasado, literal, en el siglo pasado, donde tu servidor era un niño. Frases como me tocó escuchar a los adultos en la sobremesa, casi casi decirle a la mujer, hey, hey, váyanse para allá, ustedes a platicar, ustedes a tejer, porque los hombres vamos a hablar de política. Bueno, y a lo mejor eso hoy en día suena tan retrógrado, ¿cierto? Porque gracias a la ciencia hemos ido avanzando en ese sentido. Pero también me habrá tocado escuchar frases tan inquietantes, ¿no? Hoy en día que pueden sonar cosas en donde se aseguraba o se pensaba teóricamente que el virus de inmunodeficiencia adquirida era la enfermedad de los homosexuales. Terrible, ¿verdad? Espantoso hoy en día. Afortunadamente y gracias a la ciencia que ha avanzado en el conocimiento, nos damos cuenta que eso es cosa ya desechable completamente. Entonces, que tú hagas ciencia, que tú escribas ciencia, contribuye a este avance maravilloso que hemos tenido en el sentido social y todo ello, ¿vale? Ahora, te quiero platicar sobre componentes de artículos académicos. Un artículo académico o científico, ¿cuáles son sus componentes? Y a partir de ellos, pues te daré algunos tips o recomendaciones. Por ejemplo, el título. Cuando, cuando vemos un artículo científico, lo más importante al principio es el título del artículo, de lo que se investiga, que debería de contener, recomendación, el campo de estudio, la variable, los aspectos que investiga e incluso hasta la población de estudio. Son las recomendaciones. Pueden estar todos o puede estar por lo menos 3 o 4 de esos, ¿no? Es lo importante, es una recomendación. También recomendamos que tenga una extensión máxima de 15 palabras en inglés. Por cierto, ¿eh? Cuando yo te hablo de palabras, te hablo de palabras en inglés, en el entendido de que en español manejamos muchos artículos y conjunciones extra. Pero cuando hagas conteo de palabras, recomendación, extensión máxima de 15 palabras, creo que es un nivel suficiente. Oye, Alfonso, el mío tiene 16, ¿le quito una? No, no, no. Son recomendaciones. Claro, un título de 32 palabras es demasiado extenso, pero 15, hasta 20 palabras he encontrado y son títulos que bien vale la pena mantenerlos así. Que sea atractivo, que sea interesante y que sea objetivo. Pero hay dos palabras ahí que pueden ser disímbolas, atractivo y objetivo. Porque lo atractivo parece ser que es como que lo espectacular, lo retórico, lo magnánimo y lo objetivo es lo concreto. Pueden ser las dos cosas junto, ¿eh? Puede ser atractivo por lo que estás mencionando, que estás investigando, nada más por eso, ¿no? Te traigo ejemplos.
Impacto de la inclusión financiera digital en el crecimiento de pequeños negocios en economías emergentes durante la recuperación pospandémica. Ahí hay campo de estudio que es obviamente economía, la variable pues es la inclusión financiera digital, el aspecto que se investiga es ese impacto que tuvo esa inclusión, ¿no? La, pues la población son economías emergentes en pospandemia. ¿Se dan cuenta? Uno más. Relación entre las fluctuaciones de tasas de interés y los patrones de gasto del consumidor en hogares mexicanos durante la incertidumbre económica. La población son los hogares mexicanos, la variable en este caso son las fluctuación de tasas de interés y patrones de gasto, básicamente, y el aspecto que se investiga es esa relación. Por ejemplo, ¿no? Se va entendiendo cómo estos títulos son interesantes hasta por lo que son, por los objetivos que son, o efectos de las expectativas de inflación en el comportamiento de ahorro de trabajadores de ingresos medios en zonas urbanas de México. La población de estudio son esos trabajadores de ingresos medios en zonas urbanas de México. Claro, cuando tú haces un campo de estudio, que en este caso son los trabajadores de ingresos medios, hay que siempre llegar a muestras, lo que se conoce como una muestra. A lo mejor la muestra son 80 trabajadores de ingresos medios a los que le haces el trabajo de investigación, el análisis, ¿no? La variable, pues, es las expectativas de inflación. El aspecto que investiga son esos efectos y su comportamiento en el ahorro de los trabajadores. ¿Se va entendiendo? Entonces, como un título por sí mismo es sumamente interesante, atractivo, objetivo. Bueno, esto en cuanto al título. Luego, después del título, viene la parte autoral. El autor es muy importante en ese sentido. Siempre recomendamos mencionar la afiliación institucional. Es decir, ustedes pertenecen a la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hay que mencionarlo. En una de esas, y por qué no, pertenecerán al Centro de Investigación en Estudios de Posgrado de Economía o algo así, ¿no? Bueno, de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es decir, eso que les da una calidad, un prestigio que eventualmente va a ir creciendo. También, si lo consideran prudente, habrá que integrar una forma de comunicarse con el investigador principal, que normalmente es el correo. Aunque vamos, hoy en día y con la evolución de los medios digitales, pues hasta la cuenta de Instagram algún día, ¿no? Aunque por loco que parezca, pues en una de esas el correo comienza a estar en desuso hoy en día para muchos centennials. Bueno, eventualmente a lo mejor será un QR, a lo mejor va a ser algún día la cuenta de Instagram o del Instagram 2030, ¿no? Entonces no sé, no sabemos, pero siempre buscar la manera de que alguien se comunique por lo menos con el investigador líder, porque no sabemos si alguien en Portugal lee tu artículo y dice, órale, lo que están haciendo en México tengo yo datos que les puede ser útil, oye, me voy a comunicar con esa persona y a lo mejor pueden colaborar. Eso es interesante, ¿no? También se recomienda integrar el ORCID, el ORCID, el ID de contribuyente de investigación, investigador. Mira, esto lo encontramos en el orcid.org. Te lo muestro. Acá está el mío. Básicamente lo que te genera es un número de 16 dígitos, más bien es un enlace de 16 dígitos de orsid.org, en donde entre otras cosas puedes verificar dominios, redes sociales, páginas web, palabras clave, ¿no? En mi caso, pues alfabetización informacional, educación, tecnologías de la información, la labor que realizas, por ejemplo, ahí en este sentido, tu formación académica, es decir, de alguna manera es una especie de red social interna para investigadores, es decir, tu carta de presentación como investigador. ¿Sale pues? Entonces, es bueno tener ahí el ORCID, que por cierto lo generas en orcid.org. En la parte de hasta arriba vienes a iniciar sesión y registrarte. Esto es gratis, chicas, chicos. De una vez váyanlo armando aquellos que están terminando su carrera, ¿por qué no?
ya tener ahí listo el ORS ID, porque en una de esas tus proyectos de investigación pueden ser parte de tu, pues de tu expertise, en donde te va a pedir, entre otras cosas, un correo electrónico. Que comienzas a iniciar sesión, te registras, perdón, es esto, crear tu cuenta de Ors ID, en donde vas a dar tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, o un correo electrónico adicional y continúas. El caso es que te registras en 4 o 5 ventanas y ya vas a tener un número que puedes compartir como un enlace. Miren, por ejemplo, aquí, esta es la parte autoral de un artículo. Ahí vemos a estos 4 autores claramente identificados, la afiliación institucional, podemos detectar que Yash Aran de la Escuela Lazaridis de Negocios y Economía, o que Kiridan Kanagaretam de la Universidad de York, Lim Chi-yo de Singapur y Gerald Dobo de Houston, ¿no? Pero también acá abajito vemos el enlace, más bien el correo electrónico del autor líder, que sería en este caso Kiridaran Kanagaretan, por eso hasta el asterisco. Y de hecho de él mismo, acá vemos el icono del Lord's ID. Si alguien tuviera un PDF y ve ese elemento así en verdecito y todo eso, le da clic y lo lleva a la página que yo te mostré hace un ratito. De esa manera se pueden comunicar o saben, o ahí van a encontrar sus redes sociales, su página web y todo eso. Qué importante es que como autores pongas una forma de comunicarnos y le das gran prestigio al mencionar tu afiliación institucional. El resumen, que es la siguiente parte. Título, autor, resumen. También conocido como abstract. El abstract es una síntesis del contenido en donde tú nos tienes que indicar los objetivos, las hipótesis y todo eso. Pero mira, ahorita vamos a hablar sobre eso, pero te quiero contar que el resumen debería de tener entre 120 y 250 palabras. Entre 120 y 250 palabras en inglés, en el entendido, por cierto, de que hay que decirlo. La ciencia se escribe en inglés, en el idioma universal de la Academia Científica. Entonces, chicas, chicos, si todavía no lo consideras, hay que aprender a hablarlo, escribirlo. Muchas revistas científicas incluso no te reciben artículos en otro idioma que no sea el inglés, e incluso te ponen a disposición servicios de traducción científica. Entonces, siempre hay que considerarlo así, entre 120 y 250 palabras, preferentemente. En donde nos tienes que hablar del objetivo que quisiste alcanzar, la metodología que llevaste a cabo en tu trabajo de investigación, los resultados que tuviste y las conclusiones a las que llegaste. Es decir, cuéntanos todo lo que pasó en tu artículo académico o científico. Lo quiero analogar con una sinopsis de una película, pero incluso hasta contando el final, ¿no? Y muchos me dirían, oye, pero pues es que cuando me dicen el final de una película ya no me dan ganas de verla. Pues a lo mejor de una película, pero de un artículo, cuando te están diciendo cómo concluyen, pues puede ser interesante para ti desde el principio, desde la portada misma, decir, órale, esto me sirve para mi investigación. Recuerda que esto es para que te citen. Y que en algún momento de tu vida académica, ¿por qué no decirlo? Vivas de escritura científica, citas, becas SNI y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, es importante desde el principio darle las conclusiones porque en una de esas, la forma en cómo concluiste le puede ser útil a algún investigador que está armando su marco teórico, ¿vale? Recomendamos que esté escrito en pasado. Es decir, que de alguna manera le digas a tu lector, oye, todo esto ya lo hice, ¿eh? Está acá, sí, pásale a la página y ya está. Te lo digo y te lo cuento más a fondo si le pasas la página. Ya lo hicimos, ya lo realizamos, ¿sale? Y bueno, también es muy importante redactarlo al final de la investigación. Si bien es cierto, en la portada dice título, autores, abstract. La verdad es que el abstract es lo último que se debería de hacer. Ya que está redactado todo tu paper, todo tu artículo científico, lo imprimes
y empiezas a subrayar el objetivo, las metodologías, resultados, conclusiones, y ya te armas tu resumen al final de todo, ¿vale? Bueno, y luego viene la introducción. Ya en la siguiente página, en la carnita del documento, ya en lo que ya se corresponde a la redacción del artículo. La introducción debería de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué como lector debería de estar interesando esto? Por eso ahí le vas a mencionar la problemática que estás tratando de resolver, ¿no? ¿Por qué a ti como científico te importó estudiar sobre eso? Ahí le das la justificación y todos los elementos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Para mí, que yo ni siquiera soy economista. Ah, bueno, pues cuéntale qué interés provoca en el contexto general, ¿no? Creo que acá es muy importante también, qué interés provoca en el contexto y cómo se relaciona con otros estudios, que sea breve y concisa. Esta última línea, ¿qué interés provoca en el contexto? Hay que empezar a considerarlo. Tú haces un artículo científico de economía no para o no solo para economistas. Eso sería cerrar mucho tu campo de acción. Piensa siempre en que la economía, que es una ciencia social como tal, pues no solamente puede ser interesante para un economista, pero también para un administrador, contador, algún abogado, para un arquitecto, para un médico, para un ama de casa, ¿no? ¿De qué manera eso que estás investigando se relaciona con otros campos de estudio? ¿Qué interés provoca en un psicólogo? A lo mejor si tú estás investigando algo relativo a al potencial de ahorro. El psicólogo puede estar interesado en por qué la gente ahorra, ¿no? Pues a lo mejor, ¿qué interés podría provocar en el contexto? Que sea breve y concisa, te decía. Esta sí debería de estar escrita en tiempo presente. ¿Por qué? Porque ahí vas a hablar de la problemática que estás tratando de resolver. Y cuando le dices y le hablas en presente, el lector dice, órale, eso que está intentando resolver el investigador hoy en día todavía se está dando. Eso es muy importante, ¿no? ¿Y cómo se relaciona con otros estudios? Acá es cuando mandas a llamar los teóricos que han escrito antes que tú. Es decir, acá es cuando armas lo que se le conoce como el marco referencial, el marco teórico, cuando haces la revisión de literatura de todo lo que le da sustento a tu trabajo de investigación y tienes que mandar a llamar a González, que escribió en 1935 este texto, o a Phillips, que escribió en el 2020 esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, acá es cuando relacionas y vas antojando a tu lector a que continúe la lectura. ¿Qué implicaciones podría tener a futuro, ¿no? Esto que estás leyendo como tal, ¿no? Nos tienes que contar cuáles son los objetivos que quieres alcanzar y las hipótesis que tienes. ¿Vale? Pues todo esto es lo relativo, entonces, a una muy buena introducción que puede durarte tal vez 2000 palabras, ¿no? Incluso máximo, creo que ya es mucho, pero una o dos cuartillas tal vez es suficiente. Luego viene una de las partes más técnicas, en donde tendrás que ponerte a prueba y hacerme mucho caso, por decirlo de alguna manera, en esa recomendación del principio. ¿Te acuerdas que era dar claridad? La metodología. La metodología, incluso nosotros mismos, no seamos honestos, la desdeñamos en la carrera, ¿no? Casi siempre, porque ya queremos hacer cosas, ya queremos, si soy diseñador, yo ya quiero entrarle al Illustrator, al Photoshop, yo ya quiero pintar, si soy arquitecto, yo ya me quiero empezar a entrarle al AutoCAD, si soy médico, ya quiero ir pues no sé, al laboratorio, quiero estar en piso tratando a la gente. Y entonces llega metodología de la investigación y como es lectura y como es escritura,
pobre metodología, de pronto decimos, ay, no, es que está complicada, es que son conceptos y todo eso, ¿cierto? Pero el problema es cuando llegamos ya a la tesis final o el trabajo final y es cuando nos damos de topes porque ya no sabemos diferenciar entre un estudio cualitativo y cuantitativo, que es una escala de Likert y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, acá vas a tener que volver a aprender, seguramente, pero también enseñar ahora, porque acuérdate, tus usuarios, tus lectores, pues no saben qué es un estudio, o no tienen por qué saberlo a lo mejor, que es un estudio eh, observacional o algo así. Cuéntaselos, pero no se los cuentas tú, se los cuentas a partir de lo que otros autores dicen quienes han hablado sobre esto. Es decir, también en la parte de la metodología es donde citas a muchos autores, no solo en la introducción, sino en la metodología. Y además tratas de dar claridad explicando. En esa parte nos cuentas de las variables, como por ejemplo estas variables económicas, inclusión financiera digital. Y ya tú hablas del grado de acceso y uso de servicios financieros o expectativas de inflación o alfabetización financiera, cuya variable es el nivel de conocimientos, habilidades o actitudes que poseen los individuos para la toma de decisiones. ¿Vale? Nos tienes que contar qué es inclusión financiera digital y quién lo ha investigado. ¿Vale? A eso me refiero con que aquí también te remites a mucha bibliografía. ¿Quiénes son tus participantes? También nos cuentas, es decir, tu población de estudio. ¿A quiénes investigas? ¿Pequeñas y medianas empresas o inversionistas minoristas con cuentas activas en bancos o a estudiantes de licenciaturas en economía de instituciones públicas de educación superior? A lo mejor. Es decir, ¿quiénes son tus participantes? Y tal vez nos des la muestra. También nos cuentas sobre tus instrumentos de medición que habrás utilizado. Por ejemplo, y generaste un cuestionario de alfabetización financiera, el CAF, o la escala de inclusión financiera digital, el EIFID, o el cuestionario de expectativas económicas que diseñaste para tu investigación, el CEE, ¿no? En fin, en este sentido, ¿cuál es el instrumento con el cual obtuviste resultados? ¿Cómo definiste las muestras? Es decir, los elementos indispensables de la parte metodológica es que nos cuentes el diseño de recolección de datos, que puede ser aleatorio porque en redes sociales mandaste un cuestionario digital y pues no sabes quién te respondió, si lo compartieron, si es hombre o mujer, porque a lo mejor no pusiste control de eso. O sí pusiste control, ¿no? Un diseño controlado, saliste con un cuestionario, pero en el cuestionario dice nombre, edad, género, ya sabes, ¿no? O es prospectivo, porque a lo mejor realizaste una búsqueda en la biblioteca digital y buscaste del 2010 al 2020 lo que se escribió sobre PIB, ¿no? O hiciste ensayo clínico. Cuéntanos ahí todo, la metodología de recolección, cómo es tu entorno, en qué entorno realizaste la investigación. Hiciste investigación de campo, fuiste a una biblioteca, trabajaste en laboratorio, realizaste viaje a algún lado. ¿Qué intervenciones tuviste para lograr tus resultados? ¿Le diste tratamiento a los resultados? ¿Hiciste mediciones, pruebas? ¿Utilizaste dispositivos? Y también si hiciste análisis estadístico. Como te das cuenta, la parte de la metodología suele ser la más densa, la más compleja, la que pues lleva mucho tecnicismo, pero por lo mismo es la que más deberías de enfocarte y comprometerte en explicarle al lector. No dar por hecho que lo sabes, sino tratar de explicarlo en lo general, para que después muestres los resultados. Ahora, los resultados van a ser relevantes para justificar tu artículo. De hecho, cuando alguien está haciendo revisión de literatura, y tú no me dejarás mentir en ese sentido, normalmente estamos leyendo el artículo y si se ve interesante, medio veo el abstract, pero luego me voy a la página de los resultados, a ver si tiene gráficas, a ver si tiene elementos que pueda yo entenderlo. Por eso es importante usar tablas y figuras. Eso sí, selecciona adecuadamente. No abrumes a tus lectores con
16 gráficas diferentes, ¿no? Tal vez 4 o 5 es un número promedio adecuado. Gráficas de control, estadística. Es muy importante decidir qué vas a presentar. Muy importante que seas objetivo. Nada de andar maquillando datos, cambiándolos para que la hipótesis parezca. Y sí, la sencillez en el diseño de una tabla es bien, bien importante. Aquí te pongo un ejemplo, mira. Algo así de simple, tan básico. Tipografía Times New Roman en itálica, en donde me dice rango de asistencia escolar para nativos e inmigrantes tejanos, de los 6 a los 20 años por región, en la década de los 50 hasta 1900. Y tengo tres regiones, el sur, el centro y el oeste de Texas. Y de cada región veo dos columnas, porcentaje de inmigrantes y porcentaje de nativos. Me puedo dar cuenta que en la década de 1850 el sur de Texas era donde más asistencia escolar tenían, con 19-22%, y de hecho no se medía en el oeste de Texas. Pero luego, una década después, en los 60, pues bajó drásticamente de 6 y 9, pero se ve claramente cómo el oeste de Texas aparentemente es el que recupera aquellos niños de 6 a 20 años que desertaron aparentemente de esas escuelas del sur de Texas, ¿no? Y luego volvieron a bajar, ya ven. Entonces todo esto es muy sencillo de entenderlo, gracias a que la tabla no se mete en relajo de colores, tipo de fuente y muchos diseños que a lo mejor ni vienen al caso. ¿Sale? Sencillo, una tabla y una gráfica sencilla. Ya que encuentra los resultados, entonces viene una de las partes más importantes, ya también, las conclusiones. ¿Cómo concluyes? Ya en la discusión o las conclusiones es cuando resumes los datos, analizas los datos y ya redactas las conclusiones. Ojo, como son ustedes como equipo de trabajo o tú como investigador, es cuando le puedes poner un toque personal. Es decir, en las conclusiones ya puede llegar a tener una ligera carga subjetiva. Eso sí, muy ligera, ¿eh? Pero ya ese toque que le das muy particular tuyo o muy particular del equipo de trabajo, pues es lo que puede ser diferente y original, como te decía al principio. Las conclusiones son bien importantes, cómo las abordas, cómo las redactas, eh, que sí se note un poquito tu toque personal, pero no en exceso. Hay que considerar en las conclusiones las implicaciones a futuro. O sea, una cosa es que se haya acabado la investigación que hiciste y otra es que no propongas futuras investigaciones en otros aspectos que habrás descubierto a lo mejor, ¿no? O incluso prometas que estarás realizando una investigación tú mismo, ¿no? Bien, voy a darles algunas recomendaciones en video. Para mí va a ser un poco más fácil explicarlo en video, como esta, entender el ciclo de la información. Siempre que tú busques información para tu trabajo, hay que entender en qué momento del evento nos encontramos. Y voy a utilizar un ejemplo en este video, que espero se escuche y cualquier cosa me dicen si no se escucha y todo eso. En este video te cuento sobre un evento. El 15 de octubre de 2017, Alyssa Milano, una actriz estadounidense, publica en Twitter, todavía se llamaba Twitter, em, publica que fue víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein y que si alguien allá afuera también había sido agredida por él, que pusiera y compartiera con el hashtag MeToo. ¿Te acuerdas? Tú eras muy niño seguramente, pero ¿te acuerdas de eso? Entonces, es el momento del evento. A partir de eso, ¿cómo hace ciclo la información? A partir de semanas, meses, años, que hoy ya llevamos ya 9 años de eso. Bueno, ¿cómo ha trascendido el ciclo de la información para saber qué voy a encontrar, dónde voy a buscarlo, qué voy a encontrar, en dónde estamos? ¿Vale? Veamos ese video. Entendiendo el ciclo de la información.
Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Bueno, espero que con eso se haya entendido cómo es importante saber dónde estamos para saber si ya están en artículos científicos, libros o todavía están en medios de difusión o divulgación de opinión. Esta otra recomendación es muy importante y pareciera obviedad, elegir adecuadamente el tema de investigación. Pero aunque parezca obvio, la verdad es que muchas veces investigamos por darle gusto a algo o a alguien, o porque somos minoría cuando el equipo levantó la mano y buscaron y decidieron investigar sobre esto, pero a lo mejor yo no estaba tan convencido, cuando le quise dar el gusto al profe de metodología y esas cosas. Muchas veces tenemos que investigar lo que realmente estamos convencidos de ello. Por eso hay que hacernos algunas preguntas antes de elegir un tema. Como por ejemplo, ¿mi tema va a contribuir al conocimiento? ¿O es un capricho mío? ¿O es una moda que todavía no sabemos cómo se va a dar? No, no, que ya va a contribuir al conocimiento de algo. Mi tema ya recibió cobertura mínima en las revistas académicas, para lo cual yo te recomiendo que peines ahí en la biblioteca digital, te entres al Google Académico o algo así y escribas el tema de investigación que estás pensando. Y si ya hay muchos resultados, quiere decir que ya se está escribiendo al respecto. Pero si no, a lo mejor todavía hay que esperar a que se consolide más lo que está sucediendo. Esta creo que es bien importante.
¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Hazte la pregunta, porque y quiero analogar, si tú quieres, de una forma medio banal, superficial, un tema de investigación es lo mismo que, pues, casi, casi decidir tener novio o novia. ¿Por qué? Porque tienes que amarlo porque lo vas a ver diario, ¿no? O vas a pensar en él, vas a dormir con él, vas a despertar pensando en él o ella, ¿no? Pues así en el tema de investigación. Todo el tiempo vas a estar pensando cómo contribuyes a tu trabajo, cómo todo esto lo tienes que amar, tienes que sentir pasión, ¿no? Entonces, hazte la pregunta, ¿realmente te interesa? Y si no, como también si no andes nada más ahí viendo a ver si funciona o no una relación. Si empiezas una relación es porque tienes el interés, ¿vale? También, si puedes recopilar datos suficientes para llevar a cabo tu investigación. Oye, que tu población de estudios son economías emergentes y latinoamericanas. Bueno, ¿cómo vas a recopilar los datos? ¿Tienes ya por lo menos citas para platicar con agentes económicos en otros países? No, pero ahí luego veo cómo le hago. No, espera, entonces que no sea tu población de estudio eso, hasta que ya lo tengas. O si sí tienes la posibilidad de viajar, a lo mejor podrías ir a 3, 4 estados de México y platicar con los subsecretarios de economía de cada estado, o no sé, algo así. Entonces sí, puedes continuar tu investigación. El caso es que puedas recopilar datos, que si tienes acceso a un laboratorio, que si tienes acceso a una biblioteca digital como la que tenemos en la web, entonces adelante, continúa tu investigación. Y pues para eso les traigo una video recomendación, cómo escoger un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregon afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo.
busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Hay una parte en donde digo que si puedes hablar más de una hora, perdón, más de un minuto de tu trabajo de investigación, es ahí. Regreso a la analogía del novio o la novia. Igual, si queremos mucho a esa pareja, hablamos y convencemos a los otros de que es un gran hombre, es una gran mujer y todo eso, pues es lo mismo acá. El tema de investigación, igual, tienes tanto conocimiento de ello, tienes tanto pasión por que los otros conozcan sobre lo que estás haciendo, puedes hablar porque estás documentado, porque, insisto, ¿no? Y entonces, eso es un buen termómetro para ver si vas por buen camino. Pero si siempre que hablas sobre tu tema no sabes bien cómo abordarlo, cómo expresarlo, o no estás ni siquiera tú convencido, pues habrá que replantearse eso, ¿no? Siempre es buena idea hacer
usar este termómetro. Ahora bien, poner mucha atención al abstract es bien importante. Si bien es cierto, hablamos sobre el abstract hace un ratito, le quiero dedicar un mini capítulo acá. Recuerda cuáles son las partes de un buen resumen. Motiva a la gente desde el principio. Habla sobre ese impacto que puede llegar a tener en caso de tener éxito. Ya después describes el problema. Es decir, sí, la motivación es muy importante para que jales al lector y luego le dices qué es el problema, cuál es el problema que estás intentando solucionar, qué metodología o cómo has procedido a resolverlo, cuáles han sido tus resultados y a qué conclusiones llegaste. Si tú entiendes que un resumen está compuesto por estos 5 elementos y lo consideras como tal, vas a tener un muy buen resumen. Mira este. Es decir, el resumen no habría que incluir información que no está en el estudio. Por eso te decía yo que es mejor hacer el resumen al final del proyecto, al final de tu escritura. Siempre comienza lo más relevante al principio, lo más importante. Normalmente se recomienda empezar con la parte motivadora, ¿no? Lo que está sucediendo. Redactar en tercera persona, impersonal y en tiempo pasado, ¿no? Se realizó, encontramos, se encontró. Básicamente esa es una forma de redactarlo. No exceder el uso del lenguaje técnico. Es decir, no des por hecho que todo mundo sabe que es P y B, ¿no? Escríbelo tú en todo caso, o cuéntalo. Por eso mismo evitar siglas o acrónimos. Ahora, es normal ponerlos, pero pues también explícalas en el mismo resumen. Evitar también expresiones subjetivas. Máxime en este caso que es ciencias económico-administrativas, pero sociales, pero entonces, pues esto puede darnos cue a expresiones subjetivas. Usen frases cortas, pero completas. Miren este resumen. Empieza con lo más importante, la motivación. La adopción de criptomonedas en América Latina ha experimentado un crecimiento acelerado que representa una transformación significativa en los patrones de inversión regional. El problema. Se identificó que los inversionistas minoristas latinoamericanos enfrentan barreras de acceso a instrumentos financieros tradicionales, lo cual ha generado un interés creciente por activos digitales alternativos. El objetivo de este estudio fue analizar los determinantes que influyen en la decisión de adoptar criptomonedas como vehículo de inversión. Metodología. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y alcance explicativo, aplicando un cuestionario estructurado a 512 inversionistas minoristas en México, Colombia y Brasil, seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Los resultados. Los resultados indicaron que el 67.8% de los participantes había invertido en criptomonedas, siendo la percepción de altos rendimientos 78.3. O sea, si inviertes en criptomonedas, el 78.3 coinciden en que son altos los rendimientos. Y la desconfianza en el sistema tradicional, más de la mitad desconfía del sistema tradicional. Los factores determinantes más significativos. Asimismo, se encontró una correlación positiva moderada, una relación de 0.62, entre el nivel de alfabetización financiera y la intención de adoptar criptomonedas. O sea, ¿qué tanto sabes al respecto de finanzas en criptomonedas y cómo lo adoptas? Pues obviamente si sabes, lo adoptas. Las conclusiones, ya viene la última parte, sugieren que la adopción de activos digitales en la región responde a factores estructurales del sistema financiero y motivaciones de diversificación del portafolio, lo cual tiene implicaciones relevantes para la formulación de políticas de regulación y educación financiera en mercados emergentes. 199 palabras. ¿Se dan cuenta? Un buen abstract estructurado que nos cuenta toda la historia y que nos motiva desde el principio, pero nos da ahí, y ahí uno le interesa saber más a profundidad y entonces ingresa, ¿vale? El abstract, no olvides que está en la portada, entonces hay que presentarnos bien. Bueno,
Pero si no voy a escribir un artículo, oye, Alfonso, la verdad es que le hice caso a la doctora Suri que me invitó, pero no, de momento no voy a escribir ningún artículo, ningún paper, pero pues está padre tu sesión, pero gracias, bye. No, es que recuerden que un artículo, recordar que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica. Sirve para difundir conocimiento científico y contribuir al avance de la ciencia en un campo de estudio particular, compartir hallazgos y sus partes o componentes ya los vimos, que es título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y tu lista de referencias. Sí es cierto, eso es un artículo. Pero ¿qué crees? Una tesis también lo es, muy parecido. Una tesis de licenciatura o posgrado o un trabajo bien hecho de metodología de la investigación es un trabajo de investigación original que demuestra competencias académicas. ¿Qué es una competencia académica? De una vez considéralo por si ya pronto vas a hacer tesis o estás ya trabajando en el CIEP. em, que de alguna manera tienes que evidenciar que tienes esta competencia académica. Academia viene de academus, el lugar donde el parque donde enseñaba Platón a sus estudiantes. Entonces, recuerda que todo lo relativo a academia tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo eres capaz de aprender para enseñar, ¿vale? Es un requisito además para obtener un título académico y demostrar una capacidad de investigación. ¿Cuáles son sus componentes? Muy similares, mira, una portada, un índice, hay una introducción, también hay un marco teórico muy estructurado que se viene, de hecho, en la introducción, por cierto, del artículo. Hay una metodología, resultados, conclusiones. También hay referencias y normalmente las tesis contienen anexos, pero prácticamente si te das cuenta es lo mismo. Un artículo de investigación es prácticamente una tesis de licenciatura o viceversa. De hecho, te quiero contar que en la Facultad de Enfermería nos piden, ves que nosotros somos bibliotecas y cuando llega una tesis la subimos a Turnitin, si te suena es un sistema antiplagio. En enfermería nos dicen, oye, no la subas al repositorio, porque cuando subimos a Turnitin, la subimos al repositorio de la UAP. Y la razón es porque ellos en el siguiente año, en el próximo año, escogen las mejores tesis de licenciatura en enfermería para convertirlas, armarlas, estructurarlas en un artículo de investigación que, que mandan a revistas científicas. Y si las subiéramos al repositorio, pues ya quedarían, se autoplagiarían, ¿no? Entonces, por eso, en realidad, aunque no vayas a escribir un artículo científico en los próximos semanas o meses, es muy probable que pronto hagas una tesis o pronto hagas un trabajo de investigación. Yo espero que te sirva esta sesión. Muy bien. Considerar la revisión por pares es mi última video recomendación. ¿Qué es la revisión por pares? Pues básicamente que no escribes solo para ti o solo para cumplirle al profesor, profesora o solo para sacar la beca en el CONACYT, no en el CECIT, no, sino también debes de escribir pensando en que te pueden verificar tus pares. ¿Quiénes son tus pares? Economistas, administradores, especialistas en educación financiera, es decir, los que se relacionan entre sí por el campo de estudio. ¿Qué es la revisión por pares? Aquí te lo cuento. ¿Qué es la revisión? ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo. Artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado.
Después se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Y así entonces, cuando tú piensas que esto no nada más es para una persona que ya conoces y ya sabes que te va a decir que sí, mejor te piensas en personas que incluso tal vez nunca conozcas, que van a ser tus pares en Turquía, en Alemania, en Estados Unidos, alguien que te va a revisar y que va a determinar si el artículo es correcto o no, pues eres más global en ese sentido. Muy bien. Esta recomendación, prácticamente es de las últimas, pero esta me va a llevar mucho más tiempo, de hecho es mucho tiempo práctica, porque quiero contarte de esto. Elegir correctamente el journal para publicar. La revista científica, pues, donde van a publicar el artículo. Y pues me he encontrado, en ocasiones me mandan un correo, algún investigador me dice, oye maestro, acabo de escribir este artículo. ¿Qué paper me recomiendas para que lo mande mi artículo? A ver si me lo aceptan. Híjole, es complicado, ¿sabes por qué? Porque si me regresara la analogía del novio o la novia, terminaste tu paper, redactaste bien tu paper, es tanto como haber llegado al altar, ¿no? Casi, casi. Y, y, y estar preguntando
al final del paper es como salir de la iglesia y le preguntas a tu novia, ¿y ahora dónde vamos a vivir? ¿No? Por, eso es, se ve, se siente raro, ¿no? Porque lo ideal es que elijas correctamente el journal, si no desde antes de empezar la investigación, por lo menos mientras la estás haciendo. Que ya sepas que debe de haber un journal que te pide requisitos específicos, que te pide enfoques que a lo mejor requieres ahorrar para pagar el costo que te va a significar. Entonces, esto de elegir correctamente el journal es una recomendación que incluso debes de considerar a veces desde antes de empezar a desarrollar tu escritura académica. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos de considerar? Bueno, pues debemos de considerar la relevancia del tema. Es decir, si yo estoy escribiendo sobre desarrollo económico, bueno, que la revista científica aborde temas comúnmente de desarrollo económico, que sea de economía por lo menos, que sea de educación financiera, ¿no? No puede hacer una de solo ciencias sociales. También debes de considerar si tiene un índice de medición como el factor de impacto. Es decir, qué tanto influye en la academia, en el campo de estudio. Obviamente, revistas con un alto factor de impacto son revistas en donde probablemente sea más difícil entrar. Tienes que considerarlo para que hagas un gran paper y que incluso esa revista con 8.6 factor de impacto te acerte en una de esas, ¿por qué no decirlo, no? También considera las políticas editoriales, es decir, checa si en esta revista te hacen revisión por pares, si es acceso abierto, si das el permiso del Creative Commons, es decir, las licencias para compartir tus documentos, si pierdes completamente propiedad del artículo porque lo cedes a la revista, ¿me explico? Entonces, todo eso lo tienes que considerar. También debes de considerar los tiempos en que te van a publicar, cuánto tiempo te van a tardar en decirte si revisan o no tu artículo, en cuánto tiempo revisan en promedio tu artículo. Y una vez que te aceptan, en cuánto tiempo te publican. Porque hay veces que uno dice, bueno, lo subo, yo creo que en 2 semanas ya me publicaron. Híjole, no, ¿eh? Ahí puede haber artículos, más bien, puede haber papers que pueden tardar hasta un año o más para publicarte. Entonces tienes que considerarlo. Todo esto, chicas, chicos, es una labor, pues yo diría que hasta titánica, ¿eh? Es una labor titánica que tienes que hacer es parte de, y esto implica comenzar a buscar en los índices de las revistas científicas. ¿Cómo elegir correctamente el journal? Pues comenzar a hurgar, como la biblioteca digital, o como el Clarivate Master Journal List, el Shimago Journal Rank, el Wiley Search a Journal. Yo te quiero compartir revistas arbitradas del Consorcio Nacional de Recursos Científicos y Tecnológicos, el DOAG, el Latindex, y todo esto lo tienes ahí en ese QR, em, que también lo comparto aquí mismo, incluso en el chat. Me generé este listado de herramientas. Permíteme, ahorita te lo genero ahí en el chat. Que te puede ser útil y que por cierto te lo voy a compartir junto con tu constancia el día de mañana, pero ahorita si quieres también te lo comparto. Permíteme. Este te lleva, te decía yo, a este doc en Word, en Google, que es lo mismo que veías en la diapositiva, porque realmente estas herramientas que hoy te comparto te pueden ser útiles para comenzar a buscar journals que hablen sobre esto, sobre tu tema. Por ejemplo, definitivamente de las mejores herramientas es la misma biblioteca digital de la UAP, porque además te da acceso a revistas científicas de diferentes bases de datos que tenemos, el Sevier, Springer, Wiley, todo eso. ¿Cómo le hacemos? Fíjate bien, te doy el tip. Vas a la página de bibliotecas.uap.mx y aquí está
el botón de la biblioteca digital, ¿vale? Ahí le das clic. Entonces vas a entrar a la interfaz donde están las 165 bases de datos de los 56 sistemas de información en línea que tenemos. Pero realmente ahorita estamos y nos importan detectar cuáles son las plataformas que indexan revistas científicas. Por cierto, antes de que vaya, quiero platicarte de algo. Antes. Es más, voy a abrir una pestaña nueva de inicio. Y voy a quitar una cosa que me está estorbando por acá, permíteme. Desde el año pasado, Bibliotecas BUAP y nuestra rectora y varias plataformas instruccionales tenemos para nuestra comunidad, firmamos lo que se le conoce como acuerdos transformativos. Vas a Bibliotecas BUAP, vas a servicios y herramientas y del lado derecho en extensión y vinculación están los acuerdos transformativos. ¿Qué es esto? Cada revista científica, para publicar tu artículo, no solo te revisa, muchas de ellas te cobran y no poco, $4,000. Y no exagero, 80,000 pesos te pueden llegar a cobrar. A eso se le llama el APC, Article Processing Charge, cargo por procesar el artículo. Sí, es caro, pero la BUAP, a través de los acuerdos transformativos, lo paga por ti, siempre y cuando te acepten en estas revistas. ¿Cuáles son los números actuales? Aquí lo veo en los acuerdos, el botón de números. Para que te des una idea, mira. Springer nos otorgó 34 publicaciones, el Sevier 50, la American Chemical Society 22. Oye, para ti en particular me parece que el Sevier Springer puede ser una opción y Cambridge puede ser otra opción. Las otras, pues, es de física, microbiología, ciencias naturales. Pero yo creo que en Cambridge, el Sevier y Springer, sería una buena idea que verificaras si hay algo de economía, finanzas, ¿no? O ciencias económicas. Que mira, para el 2026 quedan 25 de Springer, quedan 40 del Sevier, y de hecho en Cambridge, pues es ilimitado. Ok, ¿qué hay que hacer? ¿O cuál es el requisito? Los requisitos, chequenlos acá. En general, solo se los cuento, yo les pido que lo lean después con calma. Básicamente pedimos que sean parte de la comunidad, seas de la UAP, que si es un trabajo en equipo, que seas como investigador el primer autor, por lo menos, o sea, el autor más importante, y que si es un trabajo en colaboración con otras instituciones, que sean más de la UAP que de la UDLA o del IPN y esas cosas, ¿no? O sea, que sean más de la UAP. Y sobre todo, que en AT vigentes vengas y descargues o visualices el listado completo de las plataformas. Por ejemplo, como te dije, Cambridge es multidisciplinario, por tanto puede haber algo de economía. Entonces lo que hay que hacer es ir al listado completo, le doy control clic y mira, se abre un Excel. Descargué un Excel. Voy a abrir el Excel para que veas qué es lo que se va a ver en ese listado completo de las revistas de Cambridge. Ese Excel, que ya ahorita lo quiero abrir, déjenme, está acá. Va a tener, mira, ahí están todas las revistas que participan. Como te das cuenta, no son pocas, ¿eh? Según esto, pues son 403 revistas diferentes. Bueno, yo que lo que te recomiendo es que veas si en Cambridge hay alguna revista de economía. Y para eso, pues haz una búsqueda en Excel. En la parte superior derecha está por ahí la lupa. Y pues voy a buscar economy, o sea, la palabra clave. Y, no, pero sí está.
Miren, dice que no hay nada como economy. Ok, pero economics, ya, de hecho acá lo estoy viendo por ahí. Entonces, econom, econom asterisco, ajá, econom asterisco, está el Journal de Agricultura y Economía Aplicada, el Recursos Económicos y Agricultura, el Journal de Economía Demográfica, ah, Teoría Econométrica. ¿Ya vieron? Desarrollo económico y ambiental y economía ambiental, economía experimental. Y entonces, en esas revistas, si te aceptan tu paper, ya no pagas, ¿sale? Entonces hay que descargar la labor económica y las relaciones. Hay varios, ya me di cuenta que hay varios sobre economía que pueden serte útiles. Entonces vamos a imaginar, a ver, el, voy a regresarme, me quiero enfocar en este, de Experimental Economics, solamente por el que se me quedó el nombre. Experimental Economics. Fíjate qué tendríamos que hacer para ver, como ya sé que en ese paper, perdón, en ese journal, sí me pueden pagar mi APC, pues lo que voy a hacer es entrar del lado izquierdo en tipo de recurso a journals, ¿vale? Journals. Ahí, como acabo de ver, eso es Cambridge que anda por aquí. ¿Ya lo ves? Ahí está Cambridge. Entonces entro y voy a buscar el paper Experimental Economics, la revista científica. Para eso, pues como es biblioteca digital de la UAP, me va a pedir em, mi número de trabajador o mi matrícula de estudiante. ¿Vale? Inicio sesión. Yo ya sé que el Experimental Economics, además, es parte de los acuerdos transformativos. Voy a ver por lo menos, es decir, esa casa, por decirlo, esa casa me la paga la UAP, por decirlo. Bueno, pues voy a ver qué tengo que hacer para que me dejen entrar a esa casa. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que tengo que venir por acá, pues es buscar el Journal Experimental Economics, ¿no? Vamos a buscarla. Y ahí está justo, no, este es el libro, esta es la revista, esta es la revista. ¿Ya vieron? Ok, ¿qué hay que hacer? Estoy viendo nada más la fachadita de la casa, hay que entrar a la casa. Y entonces, cumplir con los requisitos que te piden para que te acepten en esa revista y ya no te cueste. Bueno, pues acá está todo. Aquí lo que tienes que hacer es pasar, mm, no sé si minutos, tal vez decenas de minutos, leyendo, apuntando, sacando conclusiones. Y por ejemplo, vean, tiene un factor de impacto de 1.7. Es decir, para no te preocupes, yo te lo digo, en lo general es factor de impacto implica que en los últimos 2 años, en promedio, los artículos obtienen 1.7 citas en promedio. Obviamente puedes tener más o puedes tener menos. Em, Aquí está, antes del 15 de marzo del 2026 era el deadline para subir, entonces hay que esperarnos al otro año. Híjole, qué pena. Pero bueno, ¿qué más? Journal Information, por ejemplo, aquí está, ¿eh? Vean, en Journal Information habría que darle clic, habría que ver, pues, de qué trata la revista, qué es lo que busca, cuál es su alcance, cuál es su orientación.
Esto es elegir correctamente el journal, es decir, entrar, verlo, es como, insisto, como la casa. Entras, ves la casa, ves cómo está la ventanita, ves cómo abre la puerta, casi, casi, ¿no? Y por eso te decía yo que, pues no vas a una casa y entras y en 3 minutos ya te saliste. Pues a lo mejor en una de esas, ver una casa te lleva 2 horas, ¿no? Pues más o menos igual acá, ¿eh? Por eso te decía, esto de conocer el journal es una labor que te va a llevar meses incluso, ¿no? Bien hecho, por supuesto. Y vean, ¿qué es lo que tengo por acá? Dice acerca de este journal. Ahora recuerden, ¿eh? Esto es HTML, así que es factible de traducirse si con botón derecho del mouse le das clic a un espacio vacío y le traduces al español, digo, para que leas más fluido, ya no te preocupes por eso. Es frecuencia bimestral, son 6 números al año. Dice que las publicaciones se depositan en estos archivos digitales. Vea, es leer todo esto. Luego acá del lado izquierdo te dice métricas de la revista, ¿no? Afiliaciones, datos de contacto, cuál es el consejo editorial, instrucciones para autor, directrices para, oye, si vas a publicar acá, tienes que cumplir con estos requisitos. ¿Se dan cuenta? Y esto nada más es de la revista Experimental Economics que tiene y que está en Cambridge, ¿vale? Pero hace un rato te decía, Cambridge es una, pero también tienes Springer, que también es multidisciplinaria y a lo mejor hay algunas ahí algunas de economía y el Sevier, que son ciencias. Entonces pueden estar en ciencias económicas. También tienen sus listados completos. También tienes que ver si hay algo de economía. Y por qué no decirlo, a lo mejor ahorita le estoy hablando a alguien que pertenece a un equipo que en el próximo año o en este año le publicamos este su artículo. Sería genial, ¿no lo creen? Ahí está la métrica, vean. Vean, aquí nos dice métricas. A 2 años, 1.7. A 5 años, el promedio sube a 2.6 citas por paper. Está en 4.5, está rankeado a 2 citas en promedio en el Sevier, dice por acá, las estadísticas de uso. Fíjate que acá no dice cuánto tiempo tarda en publicarse ni nada, pero habría que seguir buscando, ¿vale? Y eso nada más en Cambridge. Ahora, tú entras, por ejemplo, insisto, entras a Springer, por ejemplo. Vamos a Springer. Vienes a Springer, buscas economía o economics o algo así. Y ahorita te digo cómo identificar las revistas que actualmente publican algo relativo a ciencias económicas. Ahorita te cuento. He sufrido un poquito y creo que juntos, con la lentitud de nuestra página de internet. Ha estado muy lenta la página de internet de bibliotecas esta semana. Estamos experimentando eh, lentitud por el servidor. Disculpen ello. Pero esta es la última que hago. Bueno, como te decía, aquí están las otras herramientas. Por ejemplo, el Clarivate Master Journal List, el MJL, es otra herramienta que te permite identificar. En esta herramienta, en la parte superior derecha, hay que crearse una cuenta gratis. Créate la cuenta gratis y vienes a loguearte. Entonces me inicio sesión con mi cuenta gratuita. Hago un inicio de sesión. Ya que estoy iniciado con mi sesión de Clarivate, pues vengo y le pregunto a Clarivate, oye, sobre este tip, econom asterisco, para economy, economics, economist, ¿de acuerdo? Entonces, econom asterisco, y encontró 1623 papers listados en Clarivate. Y mira acá lo que puedes darte cuenta, acá está el Journal Europeo Central de Economía, Modelado y Econometría. Revisiones econométricas, economía y estadística, el Journal de Econometría.
¿vale? Y entonces lo que haces es, pues, otra vez, mira, esta es la portadita, pero hay que ver el perfil de la página, View Profile Page, por ejemplo. Entonces, aquí el perfil de la página dice que es el Econometrics Journal de Oxford. Saca 3 números al año, es cuatrimestral, entonces el lenguaje es inglés, la frecuencia, ya lo vimos, es cuatrimestral o trianual. ¿Qué más dice? Pues vienen datos por ahí, como por ejemplo el factor de impacto. Órale, muy buen factor de impacto, 7 citas promedio a 2 años. Muy bien. Em, Vienen más datos, pero incluso por ahí va a venir, acá está, el sitio del journal, el journal website, visitas. Y otra vez, es entrar a esta nueva página que tiene un diseño diferente al de hace un ratito. ¿Te acuerdas? El de Experimental Economy. Bien, es un diseño diferente y tienes que igual ver factor de impacto, políticas de escritura, tiene ahí quién es el consejo editorial, quién es el editor, es Japa Brink. Vamos a ver, por ejemplo, todas las métricas. ¿Te das cuenta esto que estoy haciendo rápido? Y que incluso siendo rápido es la parte que más me tardo en esta sesión. Ahora imagínate, ya hacerlo a conciencia te va a llevar 2, 3 horas, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí. En, y en estadísticas y probabilidad, de 7 a 5 años baja a 4. Está indexada en Scopus, lo cual por eso está alta. Si te suena Scopus, porque es de las mejores sistemas de información en línea. Igual aquí, por ejemplo, About, seguramente About, ahí está el consejo editorial, las alertas, el cómo subir un archivo, guías para autor, ¿ya viste? Entonces hay que tengo que entrar a guías para autor, tengo que ver si tengo que descargar algún formato. Dice, por favor, vea las siguientes líneas para antes de subir tu paper. Ok, entras, navegas, apuntas. Recuerda que al estar en inglés, pero estar en HTML, pues botón derecho lo puedes traducir al español y entonces dice, mira, se deberán preparar archivos PDF con nuestro estilo, utilizando nuestra plantilla látex con un resumen de no más de 150 palabras, no exceder de 20 páginas, ¿ya ves? Entonces, todo esto hay que irlo checando por horas. Entras entonces a alguna plataforma como Springer, buscas Economics o Econom asterisco, y entonces, pues los resultados, casi siempre en nuestras plataformas de la biblioteca digital, el resultado va a venir con el artículo, autores y en qué journal lo publicaron. Y normalmente en donde está el título de la revista científica es un enlace, es un hipervínculo. No, ahorita no. Bueno, mientras checo el Wiley, el Shimago Journal Rank, el SJR, que también es otro recurso del Sevier. Y vienes acá y entonces igual buscas algo así relativo a Econom, asterisco. Y mira, este es el American, en la revisión de economía americana, el Journal de Economía Financiera de Holanda, el Journal de Economía Cuartil, el Economía Ecológica, el Journal Internacional de Producción y Economía. A ver, por ejemplo, vamos a entrar, clic, y otra vez te va a dar la información. Mira, está en el cuartil 1 Q1, quiere decir que está en el mejor cuartil. De 4 cuartiles, el cuartil 1 es el mejor. Tiene un muy buen H-index, el H-index o el, el impacto. Y por acá viene, entre otras cosas, otra vez viene el home. Ahí está.
o cómo publicar con ellos. Pues hay que entrar al home o hay que entrar al cómo publicarlos. Mira, acá está el International Journal of Production Economics. Wow, qué factor de impacto tiene. 10 o 20, pues al estar en el Sevier Science Direct es de los más citados. Y mira, acá te da otros datos. Un día, wow, esto es muy bajo. Un día para decirte, tu artículo cumple en lo general con los requisitos, te vamos a revisar. O no, gracias, otro día te revisamos. 70 días para que te hagan la primera revisión, pero 267 días para que te acepten. Wow. Y ya que te aceptaron, te publican en no más de 4 días. Pero haz la cuenta, ¿eh? 267 más 70 más 4 más 1 es el tiempo promedio para que te publiquen acá. Casi un año. Wow, ¿no? Bueno, pero eso sí, ¿qué factor de impacto tiene? Por lo que veo. Y otra vez hay que ver, por ejemplo, acá en Publish, guía para autores, que seguro debes de cumplir con otros requisitos. Hay que leer. Si está en inglés, no importa porque está en HTML, botón derecho traducir al español. Pasar, insisto, por horas haciendo este peinado para que digas, este es el bueno. Ya, me preparo para este y lo mando y ya todos. ¿Sale? Técnica enfermera, porque justo me había dado cuenta por las fotos que sube a la cuenta de Cari. Eh, Ahora, sí, puedes checar los otros. En realidad es lo mismo, es buscar y encontrar. Pero sí me gustaría enfocarme un poquitito en las revistas mexicanas. Les creamos desde el 2021 y desafortunadamente no ha habido actualización del CONACYT, bueno, el CECIT. eh, no ha habido actualización, pero en el año 2021 les generé este Excel online en donde, por ejemplo, aquí la columna G, área, tiene un filtro. Despliega el filtro y cámbiale, por ejemplo, en este caso a ciencias sociales multidisciplinaria. Ciencias sociales y multidisciplinaria y aplicas. Y entonces, estas son las revistas mexicanas del área de sociales y multidisciplinaria. Y pues por allá habrá alguna que te sea interesante. Déjenme ver para ustedes. Investigación económica de la UNAM, del doctor Ignacio Perrotini Hernández, que está en el cuartil 4. Y aquí está la revista. Vamos a darle clic al enlace. Y ahí está el Investigación Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿vale? Bueno, ahí vas a encontrar igual estadísticas, archivos acerca de la revista, consejo editorial, cómo enviar, ¿sale? Además de, mira, acá instrucciones para colaboradores, entonces, todo eso es lo que tienes que estar checando. Una más de las mexicanas. Hmm, Problemas del desarrollo, revista latinoamericana de economía, también de la UNAM, que está en el cuartil 3, y aquí está el enlace. Y pues ahí veremos. Sí, hay que decirlo, en estas revistas va a ser un poco más sencillo, entre comillas, que te puedan publicar, porque obviamente son revistas que quieren crecer generando artículos de información. Igual, esta revista hay que ver sobre la revista, secciones políticas para autores, normas editoriales, ya lo ves. A lo mejor estas no tienen factor de impacto, pero pues por lo menos está indexada esta en la Redalic. Vale, pues entonces, como se han dado cuenta, utilizar estas herramientas te va a ayudar a encontrar correctamente los papers, además de que ya sabes que en las bibliotecas web tenemos los acuerdos transformativos. Y ya para irnos, para despedirnos, consejos generales, chicas, chicos. Recordar, planificar el contenido. Todo lo que, mientras estás haciendo y desarrollando tu investigación,
ten siempre a la mano una agenda, una libretita que traigas en tu carro, una pequeña libreta que traigas en tu mochila, no sé, porque siempre es importante que aquellas cosas que se nos van ocurriendo en el momento las apuntemos, las planifiquemos, ¿no? También alfabetízate, es decir, conoce más sobre el tema, que espero yo esta sesión lo haya sido. Busquen títulos atractivos, presenten un buen resumen, pidan opiniones. Recuerda que la opinión no se pide nada más a la eminencia en economía, a mi profesor. También se le pide a tu amigo, amiga, a tu familiar, porque en una de esas te da un enfoque diferente que puedes aprovecharlo. Utilicen gestores de referencia, revisen y vuelven a leer su artículo. Nunca está de más porque se nos pueden ir faltas de ortografía, errores de redacción, dedazos. Siempre hay que volverlo a leer. Comprueben la originalidad de sus ideas, pídanle a su profesor, profesora, que les corra la tesis o el trabajo de investigación en Turnitin para ver si no están incurriendo en plagio sin querer o queriendo. También cuiden eso. Soliciten apoyo especializado, que yo espero esta sesión que me permitió compartir con ustedes la doctora Suri, pues espero que sea un apoyo especializado y sobre todo explorar la revista que selecciones. Ya esa que decidiste, pues estarla explorando, ver qué va publicando, verte ahí publicado, ¿no? Pues para mí ha sido un gusto y un placer haber estado con ustedes dándoles estos tips, recomendaciones y ojalá que sea un buen futuro el que te venga. De mi parte ha sido todo y que tengas un excelente fin de semana y sobre todo descansa mucho si tienes la oportunidad, excelentes vacaciones y mi querida amiga doctora Suri, pues muchas gracias por la invitación, espero que te haya gustado. Hasta pronto. Lo que he hecho fue detener la grabación